8:37, continuamos en Radio Análisis. Saludamos a la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rulano. Buenos días, Monse. Muy buenos días. Tenemos acá al diputado del Partido Socialista por el Distrito 13 Sur de la región metropolitana del Gran Santiago, Daniel Melo. Bienvenido, Daniel. Sí, buenos días, Patricio, Monse, gracias por la invitación. Y tenemos también al académico de Faro, John Enríquez. John, como siempre, bienvenido, gracias por estar acá. Hola Pato, hola Monse, muchas gracias por la invitación y también aprovecho de saludar cordialmente al diputado Melo. Sí, pues subdirector de Faro UDD, John Enríquez, muy pertinente porque es abogado, además, para los temas que vamos a abordar esta mañana. Bienvenido, John, como siempre. Y el diputado Daniel Melo también muy pertinente para los temas que vamos a abordar, partiendo por lo que ocurre ayer con el caso de Claudio Crespo, quien ya podemos decir, ¿no? A partir del veredicto ayer, que fue la persona quien disparó contra Gustavo Gatica. Yo estuve viendo ahí toda la audiencia, ¿no? Donde los jueces entregaron el veredicto y argumentaron. Fue bien largo. Y la verdad es que me pasó que me costó interpretar en el momento que estaba escuchando, porque la jueza en un primer momento empieza a dar el contexto del estallido social, de cómo estaban carabineros, de que en ese momento, cuando ocurre esta agresión, digamos, había un carro lanzagua que estaba abasteciéndose, que Carabineros estaba disminuido en relación a la fuerza que tenían los manifestantes, y da todo un contexto. Luego el otro juez habla de las pruebas que había, donde los carabineros que estaban en ese momento se descartan a todos menos a Claudio Crespo, ¿no? Con lo que queda establecido que fue él quien habría disparado. Y bueno, y luego está el tema de la legítima defensa, ¿no? Hay un debate jurídico que yo he escuchado en estas últimas horas de si es que la ley Naín Retamal habría modificado o no este veredicto. Hay quienes dicen que no y dicen que fue determinante, ¿no? Para lo que conocimos ayer. Ahí quería partir preguntándoles cómo reciben esta noticia muy dolorosa, sobre todo para el mundo de la izquierda. Ayer lo dijo el presidente Boric, utilizó la palabra desgarrador, ¿no? Y luego vamos a entrar obviamente en la discusión sobre la ley Naín Retamal, que acá el diputado Melo votó a favor, porque ayer estuve revisando la tabla de esa votación. John, si quieres partir tú. Primero voy con las consideraciones de carácter político y después eventualmente con las consideraciones más institucionales o jurídicas. Mi primera impresión es que declaraciones como la del presidente Boric no son adecuadas ni oportunas, porque en mi opinión siempre el Ejecutivo debiese ser muy diferente del trabajo que desarrollan otros poderes del Estado, en este caso el Poder Judicial, que es un poder autónomo. Cosa distinta es las declaraciones que puedan dar los partidos políticos. Ahí yo creo que pueden hacer críticas más explícitas, pero cuando el presidente Boric hace comentarios como que le parece desgarrador una sentencia, lo que está haciendo es una crítica directa a la decisión que tomó en función de las pruebas que aportaron las distintas partes, el Ministerio Público, las defensas, un tribunal de nuestro país. Eso a mí me parece que es complejo, independiente de la sentencia. O sea, tanto para celebrar como para criticar una sentencia, me parece a mí que lo razonable es que el presidente de la República se abstenga de manifestarse, porque eso puede generar una presión indebida respecto a futuras causas que puedan ser delicadas desde ese punto de vista. Después, respecto al contexto institucional, bueno, también las declaraciones y hoy día escuchaba a la presidenta del Frente Amplio, me parece, en una radio camino a la universidad, también me parece que son desproporcionadas, porque hablaban de impunidad, y aquí yo creo que lo único que no hay es impunidad, porque aquí tenemos un Estado de Derecho donde hay separación de poderes, donde hay el derecho de las partes para aportar pruebas, donde hay presunción de inocencia, donde hay bilateralidad de la audiencia también, y es un tribunal imparcial. O sea, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con la sentencia, pero de ahí a decir que esto marca un hito y que hay una impunidad, me parece que es desproporcionado, porque bueno, por distintas consideraciones. Y dicho eso, desde el punto de vista institucional,
creo que hay dos cosas que hay que tener presente. Uno, que el Estado de Derecho, con sus virtudes, con sus defectos, con tiempos que a mí me parece que son demasiado largos, los tiempos en el que se llegan a sentencias de esta naturaleza, está funcionando, y hay que reflexionar también respecto a las leyes que reaccionan a momentos particulares, estas leyes con nombre y apellido, la ley Gabriela, la ley Naín Retamal, porque generan también, persiguiendo objetivos legítimos, cambios estructurales que pueden generar problemas en la aplicación de los tipos penales, pueden de alguna u otra forma dificultar muchas veces el actuar de la justicia, pero bueno, eso como primera impresión. Sí, John, solo para cerrar, no para cerrar, para cerrar esta primera parte, volvemos contigo al tiro, pero ¿tú estimas que lo ideal es legislar entonces con un poco más de sosiego? Digo en general, no como se hizo en este caso. Sí, para mí, yo creo que hay muchos desafíos en materia de justicia. Creo que está pendiente hace mucho tiempo la reforma procesal civil, que entiendo que llegó a segundo trámite en el gobierno del presidente Piñera. Hay también que revisar no solamente la parte sustantiva procesal, sino que también la parte más orgánica, y ahí hay una reforma pendiente a la reforma procesal penal. Creo que nuestro sistema todavía está muy enfocado en la resolución de controversias o de asuntos contenciosos, y hay que hacer esfuerzos para tratar de avanzar en métodos de mediación y arbitraje previos que puedan resolver de forma más rápida y más barata también para los ciudadanos los distintos conflictos que se puedan suscitar en el tema judicial. Y lamentablemente, y esto no es una cuestión que sea propio de la legislación en materia judicial o penal, nos hemos estado acostumbrando a las leyes cortas, las leyes cortas en salud, que no ayuda a resolver problemas sistémicos. ¿Por qué? Y aquí hago una mirada un poquito más general de cómo veo yo hoy día el funcionamiento del Poder Judicial. Consideración 1, hay una pérdida de legitimidad evidente del funcionamiento del Poder Judicial por los casos que todos conocemos de corrupción, etcétera. Segundo, hay una sensación de desprotección también por parte de las víctimas respecto a cómo va a ser tratado su caso. Y hay una sensación de impunidad. Y hay un problema también de acceso a la justicia donde muchas personas que no pueden costearse asesores de calidad consideran que no están resguardados adecuadamente sus derechos, y que el Ministerio Público muchas veces ese tipo de casos que no son de alta connotación no los trata con el rigor que esperan, y al mismo tiempo, si uno le suma adicionalmente que la justicia está colapsada y que los tiempos para llegar a una sentencia definitiva son muy muy largos, al final se genera el pool perfecto de consideraciones para llegar a un escenario que es el peor de todos, que es un bajo nivel de confianza en el Poder Judicial y en todos los órganos que participan de alguna u otra forma en la administración de justicia. Sí, ahí Daniel, tratando de hacer una interpretación política de por qué anoche en la televisión el presidente sintió que debía decir algo, porque a mí me da la impresión que en general este gobierno ha respetado esta idea de que el gobierno no comenta los fallos judiciales, ¿no? A mí me parece una deducción más o menos obvia, no sé si ustedes lo ven de esta manera, que él, en lo personal como presidente, se sintió en la necesidad de tener que dar explicaciones, ¿no? Digo él en lo puntual y respecto a este hecho concreto, porque durante el día de ayer las críticas más duras que recibió el gobierno provinieron de los propios parlamentarios oficialistas, los que votaron a favor y los que votaron en contra, ¿eh? O sea, recibió críticas de diputados comunistas como Carmen Hertz, como Natalie Castillo, Lorena Pizarro fue la más dura. Pizarro fue muy dura, se me escapan varios más porque recibió ahí varias críticas. Del Frente Amplio también, donde la gran mayoría de los parlamentarios se abstuvo, pero hubo algunos votos en contra. Yo aquí cito nomás a una persona que es influyente dentro del Frente Amplio, que fue la encargada de contenidos de la campaña de Janet Jara, Camila Miranda, quien describe esto como un grave error estratégico del gobierno. Eso, así describe ella la tramitación del proyecto y su aprobación. Y agrego nomás que los diputados socialistas, a los cuales pertenece el diputado Daniel Melo, en una declaración hecha ayer, dijeron lo siguiente: las críticas formuladas por el Frente Amplio y el Partido Comunista hacia quienes aprobaron la ley Naín Retamal no solo resultan injustas, sino también infundadas y oportunistas.
esta fue una ley impulsada y respaldada por el gobierno encabezado por el Frente Amplio. Aunque el presidente dijo ayer que no. Fue el gobierno del presidente Gabriel Boric el que solicitó su aprobación en el contexto del asesinato de funcionarios de las fuerzas de orden. Fue ese mismo gobierno el que decidió no vetarla. Y fue también el Ejecutivo el que aprobó su promulgación para evitar que parlamentarios recurrieran al Tribunal Constitucional. Esta es una declaración que hacen ayer los diputados socialistas apuntando derecho a la responsabilidad política del presidente Gabriel Boric en esta ley. Entonces, claro, me da la impresión de que quedarse callado hubiera sido peor que vulnerar esta idea, John, de que el gobierno no comenta fallos judiciales. Bueno, así están las cosas, Daniel Melo. Sí, te agrego muy cortito, sí. Daniel, que ayer el presidente en Tolerancia Cero dice, esta no era una ley del gobierno. Sí. Evidentemente esto parte en una moción parlamentaria de la derecha, pero el gobierno la hace propia, le ingresa indicaciones, la defiende a tal punto que en este documento de la SECOM de los 1000 logros del gobierno, el 307 es la ley Naín Retamal. Por lo tanto, lo que dice el presidente es bien poco sostenible. Hasta 5 minutos antes del fallo era un logro del gobierno, claro. La ley Naín Retamal, claro. Y ahora no es del gobierno. Ahora no es del gobierno. Sí. Daniel. A ver, lo más importante, acá hay un único responsable respecto a las graves lesiones que tuvo lamentablemente Gustavo Gatica, y es el ex uniformado Crespo, que además en el proceso de investigación se acredita y se establece de esa manera. ¿Ya? Yo creo que es importante que podamos detenernos en aquello, ¿ya? Porque en el uso de su armamento policial, a propósito de el conflicto que hubo en el proceso del estallido social, así lo establece la propia investigación, ¿ya? Y por lo tanto la pregunta es si es legítimo o no el proceder, ¿no es cierto?, que desarrolla Crespo a propósito de los hechos que conoce la opinión pública. ¿Ya? Y yo quiero en este caso solidarizar y empatizar con Gustavo Gatica, con su familia. Yo creo que más allá que uno tiene que acatar los fallos, en este caso un veredicto, porque no conocemos el contenido definitivo del fallo. En mayo se conoce. Lo vamos a recién a conocer en el mes de mayo. Creo que deja un manto de impunidad, y en esto yo tengo una diferencia con John, respecto a hechos que son muy dolorosos, en los cuales estuvieron involucrados funcionarios del Estado, y que además ha acreditado la violación de derechos humanos en el contexto del estallido social. Eso es indesmentible, ¿ya? Y por lo tanto creo que eso es lo complejo, ¿ya? Las distintas opiniones, nosotros nos vimos en la necesidad de sacar una declaración pública, porque nos parece oportunista de que se apunte con el dedo a aquellos que en el contexto de una tramitación de una ley en particular se nos responsabilice en relación a determinados fallos judiciales, ¿ya? En una u otra dirección, ¿ya? Y eso yo creo que no contribuye, no colaboran absolutamente en nada al ánimo que debiera operar para las fuerzas políticas que son parte del gobierno, en particular de los parlamentarios del Partido Comunista y también del Frente Amplio. O sea, uno no puede desdoblarse de las decisiones en el marco de la agenda de seguridad que fue impulsada por el propio presidente Boric, sus ministros, de todos los signos políticos, ¿ya? De manera transversal. Ahora, Daniel, y llama la atención, sí, la verdad, que cuando se vota esto, parlamentarios del gobierno, Partido Comunista, y los extremos, también republicanos, votan en contra. Sí, porque digamos las cosas también como son, porque acá había también sectores que querían dejar esta norma en particular sin ningún tipo de restricción, ¿ya? Y a nosotros se nos solicitó, la verdad, de que pudiéramos contribuir a sacar adelante estas agendas. Pero ahí, Daniel, déjame hacerte una pregunta, porque es evidente, por lo menos para mí, que nadie legisla para... O sea, yo parto de la buena fe de que todo el mundo legisla con la mejor de las intenciones, aunque haya muchas diferencias, pero, por ejemplo, cuando la declaración dice... Es importante señalar, estoy leyendo textual la declaración, ¿sí?, de los diputados socialistas, ¿no? Es importante señalar que la ley Naín Retamal no fue pensada para dejar en la impunidad el actuar de funcionarios policiales, mucho menos para amparar crímenes y graves vulneraciones a los derechos humanos cometidas en ese periodo. Tal cual. Mientras se estaba tramitando la ley, hubo varios actores, entre ellos Rodrigo Bustos de Amnistía, que recién entrevistábamos,
que decían que esto iba a pasar, ¿no? O sea, Rodrigo Auto dice textual en la entrevista que le hicimos recién, no me gusta decir que lo dijimos, pero lo dijimos. Ahí para tratar de entender qué es lo que pasa ahí. Tuvieron que legislar muy a la rápida, piensan que ha habido una interpretación equivocada de los jueces de la ley, o la Una ley quedó interpretación laxa, se ha dicho. o la ley estaba mal escrita, que es lo que dice el profesor Corral, a quien yo citaba más temprano. A ver, el Ministerio Público trata de acreditar de que aquí hubo una acción, o sea, hubo apremios en el fondo, ¿no es cierto?, de parte del ex uniformado Crespo, ¿ya? Una inconducta en el fondo, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de los procedimientos, ¿ya? Yo también escuchaba por la mañana esto de que con o sin ley Nayin Retamal, a propósito de la legítima defensa, también podría haber ocurrido este veredicto, ¿ya?, de absolución que yo no comparto, ¿ya? Pero eso vamos a recién a conocerlo en el mes de mayo. Miren, todos los debates legislativos, a mí me ha tocado estar en distintos tipos de legislaciones, hay opiniones distintas, ¿ya? Y bueno, y apreciaciones también respecto a la aplicación o no de las mismas leyes. Pero eso es parte de la legitimidad del debate legislativo y público, la opinión pública, pero muy distinto a lo que hace, en este caso, la bancada del Partido Comunista y el Frente Amplio, de salir a apuntar con el dedo a aquellos que aprobamos o respaldamos una determinada legislación. ¿Ya? Porque eso me parece que es muy oportunista, porque saca el foco en relación a quién es el responsable concreto y específico, que además acredita en el propio Ministerio Público, que es el ex uniformado Crespo, ¿ya? Y señala que la responsabilidad, o sea, como si fuésemos verdaderos cómplices de aquello. Yo la verdad que creo que eso no lo quiero tachar solamente de oportunismo político, ¿ya? Porque me parece bien miserable, la verdad. También lo quiero decir así, con todas sus letras, no porque no contribuya a la unidad y al ánimo que debe reinar entre todos nosotros, ¿ya? Porque si algo nunca ha estado en cuestión, es nuestra verdadera vocación de defensa irrestricta de los derechos humanos en nuestro país y en todo el mundo, porque esta cuestión no tiene relativismos, ¿ya? Tanto en el estallido, así como los lamentables hechos que ocurrieron en la propia dictadura cívico-militar, y por lo tanto creo que este debate, por eso es tan complejo y doloroso. Y yo quiero también empatizar con las palabras del propio presidente de la República, porque Gustavo Gatica se transformó de alguna manera en un ícono a propósito de todo, de todos los hechos que conocimos en el estallido social, de cientos de personas que tuvieron daños oculares. Esto no es un caso cualquiera, ¿ya? Sí, más de 400 hubo, bueno, por lo mismo, todo el país. Por lo mismo. Entonces, creo la verdad que el debate debiera tener otra perspectiva y no la que tomó lamentablemente, y el gobierno tampoco puede desdoblarse y decir, mire, esto es solamente una legislación particular del Parlamento y yo no tuve nada que ver, porque hasta el último momento se nos solicitó respaldar y avanzar en aquello, ¿ya? Y precisamente para ponerle cortapisas también a lo que quería la extrema derecha, que era que los funcionarios de las policías actuaran sin ningún tipo de restricción y sin ninguna capacidad tampoco de la contraparte de poder también tener legítimo defensa desde el punto de vista judicial, ¿no? Sí, ahí, John, bueno, el tema jurídico se entremezcla con lo político, ¿no? En este tema, inevitablemente, y ahí hay dos cuestiones que a mí me parecen llamativas. Lo primero, más allá de la ley misma, que ahí tú podrás quizás entregar una apreciación más especialista, ¿no? Me llama la atención que solamente por el hecho de que Gustavo Gatica haya estado portando una piedra a 24 metros de distancia, se considere que eso es potencialmente una situación que pone en riesgo la vida del carabinero, que está con toda la protección que conocemos de las fuerzas especiales, ¿no? Y que eso se equipare a un arma potencialmente letal, ¿no? Como las escopetas antidisturbios. Vale decir que se justifica este actuar de Claudio Crespo, que además él dispara al rostro de Gustavo Gatica, por el hecho de que él haya estado manifestándose de manera violenta y con una
con una piedra, digamos, y lo extrapolo también a otros contextos, no solamente de este tipo de movilizaciones, sino que lo que puede ocurrir en una movilización estudiantil, lo que puede ocurrir fuera de un estadio, o sea, esto marca un precedente que es complejo, ¿no? Para el actuar policial. Lo planteo ahí también como una hipótesis que lo hablaba también Pato más temprano con Rodrigo Bustos. Y segundo, la figura de Claudio Crespo, que ha sido ensalzada y que ha sido elevada a un nivel casi de héroe para cierta parte de la derecha, digamos, no toda, pero cierta parte, que ayer se vio de manera muy, muy nítida, y que es una persona que, desde mi punto de vista, y ahí doy una opinión, le hace daño a la institución de Carabineros, no representa a Carabineros. O sea, una persona... Aunque haya sido absuelto en esto, digamos. Aunque Claro. haya sido absuelto, exactamente. Es una persona que adulteró evidencia. Él fue dado de baja por eso. Ustedes recordarán, ¿no? El tema de los videos, en fin, la GoPro. Es una persona que culpó a otros carabineros de haberle disparado a Gustavo Gatica, lo que ayer se comprobó que no fue así, ¿no? Mintió, digamos. Una cuestión que yo no sé si en el honor policial es algo muy bien visto. Y ayer, después de la audiencia, él le dedica este triunfo a Carabineros, cosa que yo ahí pongo en duda, ¿no? Y pongo en duda también que haya ciertos sectores políticos que utilicen esto, que se aprovechen de esto, ¿no? De esto que ocurre con Claudio Crespo, que además se comprueba que es él quien dispara a Gustavo Gatica, independiente de las otras consideraciones jurídicas. Ahí, un par de comentarios nomás de asuntos que me llamaron la atención. Tú puedes agregar, incorporar otros si deseas. Como consideración previa, solamente a propósito de lo que dijo el diputado Melo, yo creo que el Frente Amplio y algunos sectores emergentes también en su oportunidad siempre se ha caracterizado, creo yo, o muchas veces ha actuado de manera oportunista y excesivamente pragmática también, uno lo pudiese llamar de alguna forma. Y a mí me gustaría saber del diputado Melo qué opina respecto a las implicancias de este actuar puntual del Frente Amplio, qué va a significar para la relación cotidiana en los próximos 4 años, porque probablemente veamos que el Frente Amplio y sectores asociados se desentiendan muchas veces de logros o de acciones del Ejecutivo, o que traten de darle demasiado contexto a sus decisiones políticas durante estos 4 años de gobierno del presidente Boric, etcétera. Bueno, dicho eso, y yendo a la pregunta de la Monse, que me parece muy pertinente, yo creo que son los tribunales de justicia, en definitiva, los que tienen que ponderar en base a la prueba y a los antecedentes puntuales si se configura o no un eximente de legítima defensa. En este caso, entiendo yo que el contexto fue muy importante porque había un ambiente de mucha peligrosidad y creciente violencia, y claro, si tú lo planteas uno a uno, obviamente ahí yo creo que no se configuraría la legítima defensa, pero había un contexto donde había muchos manifestantes, donde había mucha incertidumbre respecto a lo que podría pasar, y eso yo creo que fue lo que tomó en consideración el tribunal para efectos de tomar la decisión que tomó. Y por lo tanto, depende caso a caso. Obviamente, no sé si considera un precedente, pero sí abre un debate que a mí me parece interesante tener respecto al monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado, y al mismo tiempo los límites o restricciones o el ejercicio del derecho a las manifestaciones, que en la democracia también es súper importante tener presente que las personas tenemos el derecho a manifestarnos, a disentir, a manifestar nuestra opinión, pero también en el marco de lo que regula la Constitución y las leyes, o sea, respetando los derechos y libertades de las otras personas que tienen que desarrollar su vida de forma cotidiana. Y respecto al rol o la figura emergente de Claudio Crespo y sus declaraciones, puedo entender desde el punto de vista emocional las declaraciones que él da y su forma de afrontar este momento por el cual atravesó, y obviamente también tengo que empatizar con la familia del señor Gatica y el mismo señor Gatica y todas las personas que sufrieron mucho en esa época y que siguen sufriendo hasta el día de hoy. Pero yo creo que aquí los sectores políticos tienen que ser súper cuidadosos y prudentes, y muchas veces esa prudencia no se ve por el lado de la derecha o por el lado de la izquierda, y aprovechan de hacer el punto o de tratar de generar mística en una cuestión donde no hay que generar mística, donde hay que tener extrema prudencia, extrema deferencia por los fallos de los tribunales de justicia,
y extraer muchas reflexiones y conclusiones y aprendizajes de periodos que obviamente no son los que uno quisiera tener en la cotidianidad y los que uno quisiera evitar. Y al mismo tiempo yo creo que hay que hacer siempre todos los esfuerzos posibles, y eso exige mucha prudencia y responsabilidad, para que todos nos sintamos muy representados por el actuar de Carabineros, por el actuar de las Fuerzas Armadas y por el actuar de cualquier institución pública, porque están para defendernos a todos, independiente de nuestra posición política, de nuestro patrimonio, del rol que desempeñemos en la sociedad, si estamos en Santiago, si estamos en el sur, etcétera. Y allí yo creo que muchas veces hay sectores políticos o hay personas puntuales que por un beneficio de corto plazo muchas veces tratan o generan un perjuicio o aumentan desconfianza, etcétera. Bueno, podemos seguir hablando del tema de la vuelta o no, veamos. Sí. Yo simplemente quería mencionar. Yo creo que no hay nada de heroico, la verdad, Patricio, respecto a lo que hace, por ejemplo, el presidente del Partido Republicano, ensalzar la figura de Crespo. No hay nada de heroico en una persona, la verdad, que daña ocularmente a otra de por vida. No hay nada de heroico. Creo que hay, la verdad, una acción cobarde a mi modo de ver. Y que amenaza a manifestantes, que los videos lo mostraron, ¿no? Que les iba a sacar los ojos, además de lo que terminó ocurriendo finalmente. Así es. Tipo. Claro. Que no representa a la institución, eso es importante decirlo, ¿no? Además. Sí, no lo quiero decir en términos de culpables o inocentes, de buenos o malos, simplemente lamento colectivamente que no estemos en un momento de la vida nacional donde no podamos establecer consenso sobre esas cosas, independientemente de, como tú decías, John, cuál sea la legítima forma de ver el país y el mundo de cualquiera de nosotros y nosotras. Simplemente mencionar como un dato más, vamos a la pausa, lo podemos retomar o no a la vuelta, que si bien efectivamente falta la sentencia para saber los alcances cabales del vínculo entre el veredicto y la ley Nain Retamal, el veredicto sí dice cosas. O sea, yo lo tengo acá, dice: el 10 de abril de 2023, previo a la acusación de este juicio, la ley 21.560, ley Nain Retamal, modificó textos legales para favorecer y fortalecer el ejercicio de la función policial y Gendarmería de Chile y reformuló el tipo penal del artículo 150D, atendiendo como requisito el incumplimiento de los reglamentos respectivos. Esto se argumentó ayer en el veredicto, es decir, antes no era requisito legal probatorio el cumplimiento o incumplimiento de los reglamentos internos. Como consecuencia, la ley Nain Retamal pasa a serlo. Dice además que se entiende que una ley posterior es más favorable cuando reduce la pena, descriminaliza la conducta o introduce causales de justificación o atenuación aplicables al caso, y dice que la ley aprobada incrementa la carga probatoria del acusador, ¿no? Y acto seguido dice que esta reforma incorporó el artículo 3 del inciso 10, número 6 del Código Legal, una presunción legal de legítima defensa favorable a los funcionarios de orden y seguridad. O sea, aquí hay menciones explícitas en el veredicto que apuntan directamente a los cambios legislativos originados por la llamada ley Nain Retamal. Bueno, vamos a ir un breve alto, podemos retomar si ustedes estiman, hay otros temas también, cuando son las 9:06 en esta mañana de día miércoles. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungun es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hola, soy Alessandra Buroto y junto al equipo de Travesías, Arte y Política te queremos invitar a sintonizarnos cada jueves a las 5 de la tarde por el 102.5 de Radio Universidad de Chile. ¿Cuáles son las derivas del arte actual, sus prácticas, problemas de interés, su relación con la vida cotidiana y la política y con los sucesos del mundo de hoy? Entrevistas, conversaciones, cartelera y mucho más. Travesías, Arte y Política es un viaje por las derivas del arte en Chile y Latinoamérica. También puedes escucharnos cuando quieras y donde quieras en Volver a Escuchar en www.radio.uchile.cl.
Este viernes 30 de enero viviremos un día memorable para la música chilena en Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Se presentarán reconocidos músicos chilenos del canto nuevo. Nos acompañarán Felo, con 50 años de trayectoria en los escenarios más importantes del país. Eduardo Peralta, destacado guitarrista y autor de canciones con letras irónicas y poéticas. Luis Pipo Guzmán, destacado cantautor y compositor de larga trayectoria. Y Patricio Liberona, quien después de un largo tiempo vuelve a compartir su música en un escenario en vivo. Viernes 30 de enero, apertura de puertas 19:30 horas. Sala Máster de Radio Universidad de Chile, Miguel Claro 509, Providencia. Entradas disponibles en Portal Ticket. Hola a todos, yo soy Rodrigo López, periodista, y los invito a todos a Rocadictos, programa de divulgación científica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Todos los miércoles a las 4 de la tarde por la 102.5 hablamos de ciencia, tecnología y cultura pop, junto a personas del mundo de la ciencia. Recuerda, todos los miércoles por la 102.5 FM Rocadictos. Hola, soy Sebastián Beckman y quiero invitarlos a escuchar La Séptima Avenida Sur, una crónica sonora del jazz. Todos los sábados a las 23 horas, aquí en Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile y la Junta de Vecinos número 11 Tegualda de Ñuñoa los quiere invitar cada jueves a las 18 horas a escuchar Conexión Patrimonial, Voces y Lugares de Ñuñoa, un espacio de difusión ciudadana para poner en valor la historia patrimonial de los hitos ñuñoínos con las voces de sus protagonistas. Este es un proyecto del Gobierno de Santiago financiado a través del Fondo Comunidad Activa y aprobado por el Consejo Regional Metropolitano. Son las 9:10. Me pasa en lo personal que respecto al fallo de Gustavo Gatica, Claudio Crespo y la ley Naín Retamal, ya hemos dicho de todo y al mismo tiempo estamos recién empezando a decir, ¿no? Así es que no tengo más idea que preguntarles si quieren agregar algo. El tema va a continuar todo el día, sí. Toda la semana. Hay una reunión de emergencia citada por el Partido Socialista. Que bueno, esto también, como decíamos, se mezcla lo jurídico con lo político. Para abordar las críticas del Frente Amplio, quizás se podría sumar las declaraciones del presidente Boric. Daniel, no sé, el objetivo de esta reunión, cuándo va a ser, ¿qué se espera sacar el limpio de ahí? No, nosotros tuvimos ayer efectivamente una reunión con la presidenta del partido, con la mesa y la bancada socialista, ya para poder analizar la verdad las distintas declaraciones de las distintas fuerzas políticas que somos parte del gobierno, a propósito de la discusión que hemos dado esta mañana. Y que creo que además afectan las bases también de confianza respecto a la relación política entre las distintas fuerzas políticas, ¿ya? Porque es complejo que te apunten con el dedo para sacar todo tipo de responsabilidad, desdoblarse en esta suerte de... para algunas cosas positivas soy parte del gobierno, para otras no. Yo veo feliz a los militantes del Partido Comunista en el gobierno durante todos estos años, y si hubiesen encontrado tan aberrante esta legislación, la verdad es que, bueno, uno puede tomar una decisión de decir, mire, esto yo no lo comparto desde el punto de vista valórico, de principio, de la moralidad. Me voy, ¿no es cierto? Pero
Por eso creo que es tan complejo, a propósito de la pregunta de John respecto a qué es lo que ocurre en el futuro. Yo creo que esto comienza a deslizar quizás cuál va a ser la conducta política de las oposiciones, lo voy a decir así, al gobierno de la extrema derecha, ¿ya? Porque si lo que va a ocurrir en el futuro es que una determinada ley tiene un determinado efecto y que yo no lo comparto, vamos a sacar al pizarrón al resto de las fuerzas políticas que sí acompañamos al gobierno de manera responsable, buscando una mejor legislación o poniéndole cortapisas muchas veces a legislaciones que nosotros no nos parecían como venían, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la derecha. La verdad que es complejo, ¿ya? Porque, claro, pongo un ejemplo a propósito de la ley de la reforma del sistema de pensiones. Se nos va a apuntar con el dedo que no le pusimos fin a las pensiones, fin a las AFP por parte de determinados sectores políticos. Sí, yo me pregunto. Bueno, probablemente ocurra algo así. Sí, o sea, en estas materias y en otras materias. Por lo tanto, yo creo que eso es lo complejo. Tenemos, se supone, un cónclave a fines de mes. Yo veo que bajo este fuego cruzado y este fuego amigo es complejo que quizás participemos de ese espacio necesario de debate. Sí, justo te quería preguntar, John, ¿cómo ves los efectos en el actual oficialismo, ya pronta oposición, respecto a esto? Porque uno puede estar en desacuerdo o de acuerdo con lo que voy a decir a continuación, pero yo leí ayer comentarios según los cuales se decía que esta había sido el principal error legislativo de este gobierno. Digo, John, mirado con los ojos del oficialismo, eso quiero decir, ¿no? Y por el otro lado, una consecuencia de ayer que yo creo que es notoria también, independiente de si uno está de acuerdo o no, es que el tema escaló directo al presidente de la República de inmediato, ¿no? Y entonces esta idea del jefe de la coalición, que queda más o menos limpio, de las refriegas que ocurren al interior, se desarmó bastante rápido, ¿no? Bueno, ¿cómo es el tema de los efectos a la luz de estas consideraciones? Me parece muy, muy interesante lo que plantea el diputado Melo, que ya de forma explícita ha señalado que a la oposición vamos a tener que interpretarla como las oposiciones. Y eso hay que verlo desde el punto de vista de sus causas como también de sus potenciales efectos. ¿Qué va a significar esto al momento de negociar eventualmente reformas, las sistémicas, las reformas estructurales que en distintas áreas se requieren en nuestro país para que avancen? Yo creo que aquí el Frente Amplio comete un error muy importante porque da a entender que opta por lo fácil, pero no lo conveniente o lo útil para el país. ¿Qué es lo fácil? Lo fácil es desentenderse y estar solamente para las cosas buenas y desentenderse en las cosas que son complejas, donde se requiere coraje y valor político. Pero ¿qué es lo realmente conveniente para el país? Lo conveniente para el país es que haya discusión, que haya debate, que haya deliberación democrática, que haya un ánimo, una apertura, una perspectiva de tratar de mejorar los proyectos de ley. Algunos de ellos, y probablemente la mayoría, no se convierten en ley, pero aquellos que sí tienen chances de convertirse en ley, exige que haya un trabajo responsable por parte de los parlamentarios, pero también un soporte político por parte de los distintos partidos políticos y líderes. Y aquí me parece que el Frente Amplio, si va a ser esa su postura o su forma de afrontar los próximos 4 años, vuelve de alguna u otra forma a sus orígenes de pragmatismo, de ser inquisidores, de cuestionar lo que se hizo o desentenderse de lo que se hizo. Y eso me parece a mí que desde el punto de vista político puede generarle un problema importante, porque yo creo que hoy día la sociedad chilena está mucho más madura y mucho más consciente de que las cosas realmente importantes requieren esfuerzo, requieren renuncia, requieren buena voluntad. Y creo que el Frente Amplio tiene que mirar en parte lo que pasó, lo que está pasando en España a propósito del rol de Pablo Iglesias, de lo que pasó con Podemos, que su influencia fue decayendo porque probablemente volvieron a esos orígenes o dijeron optemos por lo más fácil y popular en el corto plazo, pero probablemente lo que tenga menos efecto o influencia en el mediano y largo plazo. Y desde luego esto tiene implicancias muy, muy importantes respecto al rol que va a desempeñar el presidente Boric en el futuro. Y yo espero que la centroizquierda se empodere y pueda generar nuevos liderazgos que puedan competirle a eventualmente la hegemonía del posicionamiento político de la futura oposición.
Sí, pues Pablo Iglesias, que estuvo hace poquitos días acá en Chile, participó de la fiesta de los abrazos, ¿no? Y tuvo ahí algunas reuniones con personajes como Daniel Jadwe, entre otros. Daniel, vamos a cambiar radicalmente de tema, aunque vamos a seguir en el plano de lo judicial y también político, que es esto que se conoce la madrugada, de la detención de los 3 hijos y el ex yerno de Julia Chuñil, porque la Fiscalía sostiene que fueron ellos quienes asesinaron a su madre, ¿no? Es una hipótesis que la Fiscalía tiene hace tiempo. De hecho, ha habido reportajes en canales de televisión, pero por otra parte, desde un sector de la izquierda se ha sostenido la tesis de que esto fue un asesinato con motivos políticos, ¿no? Bueno, es lo que sostenía la familia también, claro. Que es lo que sostenía la familia, implicada, según la Fiscalía en este caso, y también organizaciones medioambientales, en fin. Se cae de alguna manera ese relato, Daniel. Yo no digo que lo que plantee la Fiscalía sea lo cierto, todavía no hay una verdad judicial, pero evidentemente que hay antecedentes para poder tomar detenidas a estas personas, ¿no? Y hay una investigación de más de un año, en fin. ¿Cómo recibes esta noticia? Lo primero, todos queremos saber el paradero definitivo de Julia Chuñil. Nosotros en el Parlamento, a mí me tocó recibir a su familia, a uno de sus hijos, parte de su familia. Tuvimos un punto de prensa incluso solicitándole al gobierno que llevar adelante todos los tipos de diligencias, también al Ministerio Público, para poder esclarecer toda la verdad y que existiera justicia, ¿ya? Y claro, todos nos enteramos hoy temprano por la mañana de esta información, y yo creo que acá lo más importante es que el Ministerio Público, a la brevedad, lleve adelante el proceso de investigación, ¿ya? Y que se esclarezca toda la verdad y para establecer toda la justicia, ¿ya? Porque si efectivamente es como se plantea en las notas de prensa, estamos frente a un parricidio, ¿ya? Pero si no se logra acreditar efectivamente aquello, está la otra tesis o hipótesis en este caso de una persona que además en un contexto de defensa del medio ambiente, de defensa de un determinado territorio, ha sufrido una desaparición, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que el Ministerio Público lleve adelante esta investigación y que se establezca toda la verdad. Yo la verdad que no descarto a priori, porque hay un proceso que está de investigación en curso, ¿ya? Pero acá lo más importante es que el Ministerio Público lleve adelante la investigación y que podamos conocer, ¿no es cierto?, la verdad de un hecho que yo creo que ha conmocionado a la opinión pública, ¿ya? Porque en Chile y en América Latina los defensores ambientales al día de hoy viven hechos como estos, ¿ya? Y por eso es tan importante que uno pueda separar efectivamente si tiene que ver con hechos de ese tipo, ¿ya? A propósito de los tratados de Escazú, de Defensoría de Derechos Humanos, etcétera, que hemos respaldado, o se trata de un parricidio, ¿ya? Y de un delito común de otro tipo, ¿ya? Por lo tanto, son dos cosas muy distintas y por eso es tan importante que el Ministerio Público haga su trabajo. Sí, pues son súper distintas. Completamente distintas. Disculpa Pato, el último reportaje que salió, por lo menos de los que yo vi en Canal 13, que fue súper denunciado, de hecho, al Consejo Nacional de Televisión, exhibía la tesis de la Fiscalía, básicamente, sin mucho contrapeso. Uno como periodista podría deducir que la Fiscalía... Bueno, es lo que ocurre también, que filtra información. Sí, sí. Y ahí se exhibían algunas evidencias. Por ejemplo, estaba el tema de la georreferenciación, que apuntaba directamente a los hijos, que el último lugar donde habían estado fue donde desapareció Julia Chuñil. Estaba el tema de una herencia por un terreno también. Y claro, todo apuntaba, por lo menos en ese reportaje, apuntaba que efectivamente eran los hijos los que tenían, que estaban implicados en el caso. Esto fue hace por lo menos 2 o 3 meses y fue muy comentado, muy denunciado, pero bueno, ahora ocurre lo que conocemos, ¿no? Sí, pues bueno, John, vamos a hacer una desclasificación como de las deliberaciones internas de la radio, Nosotros conversábamos sobre cómo abordar este tema porque había dos versiones sobre lo que había ocurrido tan contrapuestas.
y uno trata de ser serio en el ejercicio del periodismo y crítico al mismo tiempo. Y una de las cuestiones que advertíamos como una situación previa, y aquí te doy la palabra, que parte del problema es que primero, si bien esto ocurre de vez en cuando en todo el mundo, no debería ser normal que una persona desaparece y nadie se entera dónde está, ¿no? Y lo segundo es que la lentitud en la investigación abre las condiciones para todo tipo de especulaciones. Sí. ¿No? O sea, aquí lo que tenemos son encima de la mesa una versión y la exactamente contraria, ¿no? Bueno, eso, te doy la palabra ahí para que lo puedas analizar. Sí. A ver, comparto con el diputado Melo que es un hecho muy grave y muy doloroso y que cosas como esto uno quisiera que nunca ocurran. Y que hay que ser súper cuidadoso con las cosas que se dicen y cómo se dicen. Y nada, aquí yo creo que máxima cautela, lo importante es que se sepa la verdad, importante también que se sepa la verdad en un tiempo razonable y que en caso de que la tesis del Ministerio Público no logre satisfacer el estándar probatorio del tribunal, bueno, ahí vamos a tener que exigirle de alguna u otra forma al Ministerio Público respuestas de por qué ocurrió lo que podría ocurrir. O sea, así como en otros casos donde se ha cuestionado el rol del Ministerio Público, lo único que uno espera acá es que si opta por una tesis o si se inclina por una tesis y defiende esa tesis esté muy bien argumentada y muy bien planteada, porque además ser acusado por un delito de esa naturaleza es muy, muy delicado también para las personas involucradas. Entonces, confianza en que el Ministerio Público ha desarrollado un trabajo serio, razonable y a la espera de la prueba que puedan aportar en el tribunal. Y bueno, lo que ocurra allí, acatarlo también como corresponde. Así que para que esa familia en particular pueda tener tranquilidad, confianza y pueda cerrar un hito particular también. Y toda la ciudadanía que obviamente se ha visto conmocionada por lo que... Oye, bueno, en los poquitos minutos que nos quedan y apelando a su capacidad de síntesis, por eso dije poquitos minutos, quería preguntarles por el tema del reajuste del sector público. O sea, hoy día se discute en la Cámara hasta total despacho, así es que tenemos aquí uno de nuestros panelistas que se va para allá precisamente a legislar. Va a ser protagonista, por lo tanto no solo observador. John, te damos en primer lugar la palabra. Tú sabes, este debate tiene tantas aristas que en realidad podríamos haberle dedicado una hora fácil, pero por donde tú quieras y por donde puedas expresarte en 2 o 3 minutos. A ver, no, solamente creo que faltó en la discusión o falta en la discusión todavía abordar con mayor profundidad las observaciones que ha planteado el Consejo Fiscal Autónomo y la Contraloría, y en particular el Consejo Fiscal Autónomo porque estamos todavía en una situación de estrechez fiscal y hay que hacerse cargo, y la creación de órganos de esta naturaleza como el Consejo Fiscal Autónomo, que desde su creación con el Consejo Fiscal Asesor y después su aprobación por ley, yo creo que ha hecho un muy buen trabajo en disciplinar al ministro de Hacienda, en disciplinar un buen uso de la política fiscal, y por lo tanto espero yo que la deliberación de los parlamentarios, obviamente considerando el trabajo, la función pública, tenga presente también esos insumos que a mi juicio hoy día son muy, muy importantes, porque hoy día Chile se está jugando en parte el futuro, y uno de esos elementos del futuro tiene que ver con volver a retomar la disciplina fiscal que nos caracterizó en los 90 y los 2000. Sí, Daniel, muy cortito, pero está el tema del llamado amarre, el gobierno trata de corregirlo. Eso ya cuando queda despejado, hasta por ahí nomás, se incorpora como principal nudo el tema del financiamiento del reajuste, ¿no? Si nos pudieras explicar y obviamente entregar tu posición al respecto. A ver, lo primero, yo voy a respaldar la iniciativa del gobierno en esta materia. Creo que hay una agenda de parte de la extrema derecha en Europa, en América Latina y por cierto en Chile, de reducir la función social del Estado para tener un Estado mínimo que solo se preocupe del orden público y de habilitar inversiones, ¿ya? Pero no del rol social que le debiera caber al Estado desde el punto de vista de garantizar derechos sociales, bienes públicos, bienes comunes. Y creo que en el fondo de este debate, a propósito de esta narrativa de la ley de amarre, los parásitos y del mal funcionamiento, entre comillas, del Estado,
está esta agenda que busca reducir los 6.000 millones de dólares del presupuesto, reducir y sacar a más de 90.000 funcionarios públicos, y por lo tanto yo creo que ese es el contexto del debate que se da. Yo voy a respaldar esta iniciativa. Yo no creo que haya una ley de amarre acá. Ayer nos reunimos con la ANEF como bancada para buscar, ¿no es cierto?, puntos en común para desplegar esta agenda. Hubiésemos querido, sí, que este debate lo hubiésemos dado no en 2 o 3 semanas, sino que como corresponde, porque yo creo que el tema del empleo público y la modernización propia del Estado son temas muy relevantes y muy importantes. Yo espero que el próximo gobierno se abra a hacer esta conversación, esta discusión, más allá de todo prejuicio ideológico, pero yo quiero insistir, acá hay una agenda de parte de la extrema derecha que busca reducir la acción del Estado, ¿ya? Porque cuando hablamos de reducir los 6.000 millones de dólares, que no se dice cómo, se le va a meter mano sí o sí a programas sociales, a derechos que hoy día están garantizados a través de leyes, y la pregunta es cómo lo va a hacer el próximo gobierno, ¿ya? Y por lo tanto, bueno, queda pendiente el debate respecto a de qué manera uno contribuye o no al desarrollo del país, y cómo los funcionarios públicos, que para que digamos las cosas como son, funcionarios públicos son policías, carabineros, médicos, enfermeras, profesores y profesoras, ¿ya?, de los servicios locales de educación, para que digamos las cosas como son, porque eso también son funcionarios públicos. Esta propia universidad, la Universidad de Chile, también son funcionarios públicos, ¿ya?, pertenecientes al Estado. Entonces, no es una entelequia, ¿ya?, no es una cosa amorfa, sino que estamos hablando de funciones específicas que tienen un sentido social, y que nosotros queremos defender, y por eso vamos a respaldar la iniciativa del gobierno. Oye, quiero, muy cortito, quiero mandar un pequeño saludo, porque mandaban una foto de una televisión encendida sintonizando Chile TV desde la comuna de Punta Arenas. Así que voy a mandar un saludo para esa hermosa ciudad que nos ven ahí, y obviamente a lo largo de todo Chile. Puede ser que haya sido mi mamá, que siempre nos ve. No. Mira, los magallánicos, uno pestañea y están ahí. Siempre hay uno. Sí. Y solo a propósito de lo que decía yo del Consejo Fiscal Autónomo, etcétera, mira, cuando el presidente Piñera se terminó su mandato, dejó una ley, que es la ley de la PGU, que es muy importante, la pensión garantizada universal, pero la dejó sin financiamiento. Entonces, esto del Consejo Fiscal Autónomo sirve para unas ocasiones y no para otras. Y digamos las cosas como son. Fue este gobierno el que tuvo que establecer el financiamiento permanente para una importante política pública. Por eso en ese momento la bancada socialista la respaldó, y en ese momento toda la oposición. Pero a veces las cosas sirven para uno y no para otro. Entonces seamos coherentes con eso, ¿no? Sí, bueno, si hay algo en lo que está de acuerdo la gente a la que me parece más razonable, y que a veces piensa muy distinto entre sí, es que el tema del empleo público y de la función del Estado deberíamos poder discutirla con más sosiego, ¿no? Y con la complejidad que aquello exige. John Enrique, muchas gracias, que estén muy bien. Perdón, muchas gracias a ustedes por la invitación, y espero estar dentro de ese grupo razonable con el diputado Melo. Por supuesto que sí, claro. John. Misma cosa que Daniel Melo. Gracias, Daniel. Sí, gracias Patricio, Monse y John por la conversación esta mañana. Muchas gracias. Pues. Bueno, ahí va el diputado Melo rumbo al Paraíso. Hasta ahora hay un banderazo de la ANEF afuera del edificio ahí en Pedro Montt, sobre el cual no nos vamos a pronunciar en términos estéticos hoy, donde están ahí los trabajadores dando también su parecer respecto a este proyecto que se va a votar el día de hoy. Son las 9:31, breve alto, y a la vuelta Diana Porras con ustedes.